Buenas tardes, soy Esther Roperti y vengo a presentarles el curso del aula virtual de Simática, Psicodiagnóstico, qué, cómo y para qué. Este curso, organizado desde el aula virtual, es el primero de nuestro programa de psicodiagnóstico y es un curso introductorio donde iremos viendo distintos aspectos del proceso psicodiagnóstico, orientándonos siempre desde el punto de vista práctico. Somos conscientes de que aprender a hacer psicodiagnóstico solo puede hacerse desde el hacer. No basta con el conocimiento teórico en relación al tema, y eso pasa con otras tareas también de la psicología. La psicología y el psicodiagnóstico específicamente solo pueden aprenderse desde el entrenamiento, desde el hacer, desde la práctica. Ese es entonces un aspecto que cuidamos mucho en este y en el resto de cursos de nuestro programa, porque en todos ellos se ofrecen viñetas clínicas, casos clínicos reales, protocolos de aplicación de pruebas reales de pacientes que tengo o que he tenido, para utilizarlos como material de aprendizaje y de prácticas, y también con múltiples ejercicios donde los alumnos podrán entrenarse ampliamente en el proceso psicodiagnóstico. Soy Esther Roperti, soy psicóloga clínica, psicoterapeuta, doctora en psicología clínica y tengo más de 20 años de experiencia en la práctica privada de la psicología. No solamente en mi ejercicio como psicoterapeuta, sino también en el ejercicio de los psicodiagnósticos. Realizo psicodiagnósticos clínicos, educativos y forenses, porque parte de mi trabajo también pasa por hacer informes para juicios. Y es desde esta experiencia y desde mi trabajo también como docente, soy profesora invitada en la Universidad de Salamanca, es este bagaje el que da basamento a mi tarea como encargada de dictar este curso psicodiagnóstico, qué, cómo y para qué. Este curso tiene dos ideas centrales. La primera es que hacer un psicodiagnóstico significa comprender a un sujeto. Comprender a la persona evaluada como un sujeto complejo, atendiendo a esa complejidad con diferentes herramientas, instrumentos y gestión de un proceso que nos va a llevar a entender al otro como una persona. Y por otra parte, la otra idea vectora es que el psicodiagnóstico es un proceso formado por fases y subfases a cuidar, todas ellas, y que concluye en la respuesta a una pregunta que le dio sentido al proceso psicodiagnóstico. Estas mismas fases que guían el proceso de trabajo de psicodiagnóstico son las que guían el proceso lógico de organización de nuestro curso. El curso está formado por 5 módulos. El primero está dirigido a explicar y entender las definiciones. Partamos de lo más general, de la teoría de qué significa psicodiagnóstico, qué es y qué no es un psicodiagnóstico, y desde allí veremos los factores que hay que considerar en toda evaluación psicológica. Cuando hablamos de los factores, nos referimos a aquellos elementos de la complejidad de un ser humano que van a permitir explicar el síntoma, el malestar, el sufrimiento o la situación que ese sujeto o esos sujetos están atravesando. Veremos entonces los factores intelectuales, los factores madurativos, los emocionales y los sociales. Y veremos cómo evaluarlos, cada uno de ellos, con diferentes instrumentos, y pondremos en relación estos factores con los instrumentos a utilizar para cada uno de ellos. Todo psicólogo debe estar entrenado en distintas herramientas. Los psicólogos tenemos una caja de herramientas cuyos elementos integrativos son las técnicas, los test, las pruebas psicológicas, y otros elementos de trabajo psicológico, las entrevistas, la historia de vida, bueno, distintos elementos que requieren un entrenamiento cuidadoso porque es necesario desplegar en cualquier psicodiagnóstico, ¿no? Y esto lo vamos a organizar y a definir en este primer módulo.
El segundo módulo se refiere a los tipos de psicodiagnóstico. Veremos lo que tienen en común todos los psicodiagnósticos, pero también lo que tienen como diferencial según el tipo de psicodiagnóstico del que se trate. Veremos entonces los psicodiagnósticos clínicos, educativos y forenses, cada uno de ellos con sus particularidades. Y desde aquí iremos viendo también que en psicología las cosas nunca son tan rígidas y que siempre tenemos que tener flexibilidad a la hora de organizar el trabajo y de llevarlo a cabo, porque a veces, y eso lo veremos con casos reales, como a veces lo que comienza siendo una pregunta del orden de lo educativo, por ejemplo, termina teniendo una respuesta emocional. O lo que parece una pregunta clínica termina teniendo una respuesta forense, ¿no? Bueno, eso lo iremos viendo con los casos. También haremos un recorrido teórico de cómo ha sido encuadrado el psicodiagnóstico dentro del mundo del conocimiento y veremos el primer modelo médico donde el psicólogo estaba al servicio de otro profesional que era el que gestionaba el proceso. El psicólogo era un pasador de test pasivo y era el otro profesional, digamos el médico, el neurólogo, quien indicaba no solamente qué evaluar, sino con qué prueba. ¿No? Por ejemplo, se indicaba que se aplicara un Rorschach y era el psicólogo el encargado de pasar el test. ¿No? Y veremos cómo el modelo actual es bien diferente, porque el modelo actual tiene claro que el psicodiagnóstico es una tarea que compete al psicólogo. No solamente aplicar los test, sino gestionar todo el proceso, ¿no? Planificar el proceso, coordinarlo y llevarlo a cabo. Esto dota al psicólogo de mayor autonomía, mayor libertad, pero también de mayor responsabilidad. Porque si es una tarea que le compete todo lo que se requiera para poder realizar el psicodiagnóstico, es algo que directamente le va a competir al profesional. Bueno, ese punto es el que da sentido a este curso, ¿no? Porque este curso de psicodiagnóstico, qué, cómo y para qué, lo que pretende es que el alumno finalmente sea capaz, al final del curso, de tener claro cómo se lleva a cabo el proceso psicodiagnóstico, qué elementos hay que considerar para elegir los instrumentos, cuándo se aplican, en qué orden deben aplicarse, qué cambios hay que hacer a la hora de evaluar si conseguimos determinados datos, cómo responsabilizarse de todo el proceso y llevarlo a cabo de una manera responsable y que finalmente pueda llevar a conclusiones claras. El tercer módulo y el cuarto módulo se dedican a las poblaciones a evaluar. Es decir, si el tercer módulo se dedica a la población adulta, el cuarto módulo se dedica a la población infanto-juvenil. En ellos veremos los elementos diferenciales del trabajo con distintas poblaciones, porque la edad en el caso del psicodiagnóstico es muy importante. Eh, Veremos los instrumentos para cada edad, los instrumentos adecuados para cada edad, eh, permitiendo que el alumno al final sea capaz de entender cómo organizarlo según los factores y la edad de cada persona a evaluar y que pueda gestionar el uso de estas herramientas con coherencia y con sentido. En este curso no vamos a entrenar en ninguna de las técnicas específicas, ¿no? Eso es tarea de los siguientes cursos de nuestro programa, porque tenemos un curso específico por cada una de las técnicas. Desde allí que nuestro programa de psicodiagnóstico permita hacer cursos individuales, pero tiene sentido como programa completo en 3 modalidades de psicodiagnóstico en general para todas las poblaciones o de especialización en psicodiagnóstico de adultos y adolescentes o en psicodiagnóstico infantil. Pero en este curso nuestro lo que trabajaremos es, una vez que tenemos todas las herramientas a nuestra disposición y estamos en disposición de entrenarnos en ellas, cómo elegirlas, cómo organizarlas, cuál aplicar y cuál no y por qué, cómo considerar el tiempo que tenemos para entregar un informe y eso ponerlo en relación a las áreas que tenemos que explorar y a los instrumentos que debemos aplicar. ¿Qué pasa si aplicamos un instrumento y vemos un dato que no preveíamos? ¿Qué otro instrumento tenemos que aplicar
para corroborar ciertas hipótesis que se vayan planteando con el trabajo. Bueno, eso es lo que iremos viendo en estos dos módulos. El quinto y último módulo se dedica a las fases finales del proceso psicodiagnóstico, es decir, qué hacer una vez aplicadas las pruebas, los instrumentos, una vez que tenemos los datos. Bueno, un psicodiagnóstico no es un listado pasivo de datos obtenidos, ¿no? Es un proceso de cierre de una información, con lo cual tenemos que encuadrar esos datos, integrar esos datos, conjugarlos, explicarlos, ponerlos en relación, entender cómo aquello que aparece, por ejemplo, en el examen mental, tiene sentido una vez que vemos el TAT del sujeto, o cómo aquello que pareció una cosa en el Bender termina de explicarse con un HTP, por ejemplo. Bueno, este trabajo, que es donde efectivamente el psicólogo demuestra su pericia, no es un pasador de test, es una persona que comprende el psiquismo humano y que se sirve de instrumentos para dotar de sentido esta comprensión. En este módulo veremos cómo gestionar este proceso y qué hacer con estos datos. Y muy importante también qué hacer una vez que ya tenemos las conclusiones claras, las hipótesis corroboradas, cómo devolver la información, ¿no? Veremos entonces cómo hacer la devolución oral, que es muy importante porque a quien tenemos enfrente es una persona que merece poder preguntar, compartir, manifestar cualquier opinión que tenga de aquello que hemos explorado en él y a las conclusiones que hemos llegado, y también el informe escrito, que en distintos tipos de psicodiagnósticos, como por ejemplo el forense, son indispensables. Bueno, todo esto, todos los módulos estarán sostenidos en casos reales, en viñetas clínicas, en el estudio de casos, y ahí iremos ejercitando el conocimiento de una forma muy específica y dirigida hacia allí, ¿no? Hacia el entrenamiento real. También los foros, porque este curso y los cursos del aula virtual tienen foros donde estaremos abiertos a que los alumnos participen, no solamente respondiendo a las cuestiones que se les vayan planteando desde la docencia del curso, sino también donde estaremos abiertos a que las personas puedan aportar los materiales que quieran, casos propios, preguntas, lecturas, bibliografía, todo aquello que crean que es adecuado para enriquecer el curso. Estamos completamente abiertos a ello. Bueno, solo me queda invitarlos a participar en este curso si les parece interesante. ¿De qué manera se participa? Bueno, solicitando información o solicitando preinscripción en el aula virtual a través de su directora, la psicóloga Gladys Veraecoechea. Para ello hay dos vías. Pueden dirigirse a Gladys Veraecoechea a través del correo aulavirtual@simatica.net o a través del teléfono en el número 0034 914 47 50 52. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.